Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Funda la Navial, en donde las ciencias de los materiales se vuelve fascinante. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero José Luis Alonso, un profesor especializado en sismorresistencia e ingeniería estructural. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que quisiera saber es cómo se adentró a este mundo de la ingeniería civil, cómo fue su paso por su carrera en la ingeniería civil dentro de la Universidad Central de Venezuela. Una pregunta interesante porque yo siempre me he hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué estudié yo ingeniería civil? Mira, yo pude estudiar ingeniería civil como pude haber estudiado, qué sé yo, filosofía hindú, ¿no? Mis padres no, mi papá no era ingeniero, lo que pasa es que yo me imagino que ahorita sigue siendo así, ¿no? Yo me fui por la rama de ciencias, pues, o sea, me gustaban las matemáticas. Y entonces me pareció pues que la parte de ingeniería era una... Ahora, estudié ingeniería civil, no me preguntes por qué, porque yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir que es una carrera que me ha gustado. Me gustó más después de graduado que estudiando. Sí, porque yo creo que a todos nos pasa igual, ¿no? En nuestra universidad las cosas son... Claro, le llamó más la atención el campo, el estar ahí en el campo ¿Sabes qué trabajando. faltó? Esa pregunta que tú haces a mí me parece muy interesante porque yo creo que cuando uno entra a la universidad debería siempre haber alguien que te motive. Por ejemplo, la ingeniería civil a mí particularmente me encanta. Entonces, yo cuando doy clases, pues he dado muchas veces los cursos, lo que a mí me interesa más decirle al alumno es motivarlo, enamorarlo con la carrera, con la profesión, con la materia, ¿no? A mí no me enamoraron con nada de eso, o sea, me metieron clases de análisis matemático, ¿cómo? Clases de geometría descriptiva, clases de, bueno, y aquello era sálvese quien pueda. Tú sabes que la ingeniería no es una, bueno, es una carrera, como llamo yo, de resistencia, ¿no? Porque no es fácil. A veces no te No. la ponen fácil los profesores, pero yo realmente me empezó a gustar la ingeniería, para serte honesto, ya en quinto año, ya al final. Y me empezó a gustar no porque ya estaba saliendo, sino porque realmente tuve suerte de tener unos profesores que de alguna manera u otra me motivaron, pues, ¿no? Personas a las que yo admiré y sigo admirando. Pero yo creo que sí hace falta que, que a la gente hay que motivarla, que decir, ¿por qué estamos estudiando esto? Todas las carreras yo pienso que son bonitas, todas. No, claro, y también que usted tuvo, porque por lo que me está contando, yo considero que usted tuvo que tener resiliencia para poder llegar a ese punto, porque, Tuve ok, que tener ¿qué? Resiliencia, sí, o sea, tener sí, constancia, resiliencia, sí, sí. paciencia. No, también tuvo que tener todo eso porque sí hubieron profesores que en su momento simplemente lo asustaban, por así decirlo, le decían cosas y no le explicaban de buena manera ni lo motivaban así como usted hace con sus alumnos. Que, oye, para tener que enamorarse en quinto año ya último año ya para graduarse, Es que las muchas materias, personas se salen de la carrera, sí, ¿no? Mucha gente que sea a mitad de camino se fastidia, no les gusta y se retiran. Lo que pasa es que a mí sí me gustó, o sea, a mí me gustaban a mí la ingeniería como tal siempre me gustó, me pareció, pero hubo algunas materias que obviamente como todo el mundo, pues no me gustaron, que quizás yo puedo decir que en general los profesores que tuve fueron buenos profesores, o sea, no me parece justo decir lo contrario, pero sí hubo algunos que otros que lo que provocaban era pegarle un tiro, ¿sí? Sí, yo me considero una persona de mucha suerte, o sea, Con respecto a yo, no eso. me- yo creo que si yo volviera a nacer, volvería a ser ingeniero. No sé si civil, lo más probable, ¿no? Pero me gusta mucho, un área que me gusta, que es ciencias de la tierra, que son la geología, la geografía, todas esas cosas son profesiones muy bonitas. Aprovechando que usted está mencionando eso, con respecto a que le gusta bastante la ciencia de la Tierra y todo eso, esto también vendría siendo anclado a lo de la maestría que usted estudió, ¿Por qué estudié esa maestría? sismorresistente, sí, No, claro, sismorresistencia. Pero sismorresistencia. también otra pregunta que me parece interesante. Porque fíjense, yo en la carrera la palabra sismo
no lo había oído nunca. Es una cosa curiosa. Pero dio la casualidad. Tú sabes que cuando uno se va a graduar, uno tiene que elegir una tesis de grado. Y entonces, no sé, había un profesor, que fue profesor, un magnífico profesor, que él me sugirió que por qué no estudiaba algo relacionado con un tema que se llama análisis dinámico de estructura. Para mí aquello sonó como a yugoslavo. Digo, ¿cómo? ¿Análisis qué? Pero resulta que ese es un tema que tiene mucho que ver con la parte de ingeniería sísmica. Total que hicimos una tesis relacionada con el tema. Yo era muy bueno programando. No sé Ok. yo quizás no era tan bueno en la parte de ingeniería, pero en programación, que era como una herramienta. Yo me sentía como un karateca, ¿no? Un tipo, un sexto dan, porque el que sabe, vamos a remontarnos, yo este año cumplo 58 años de graduado, que aquello suena como, en aquella época, lo que es las ciencias de la computación estaban creciendo, naciendo por lo menos aquí en Venezuela. Y yo tuve la oportunidad de montarme en ese autobús, o sea, de tomar unos cursos cuando... Entonces, déjame contarte el cuento. Total que yo hice mi tesis de que tenía algo que ver con terremotos, Ok. pero dio la casualidad que en el año que yo me gradué hubo el terremoto del año 67. Y entonces, por supuesto, yo sentí el terremoto y tal que se oyó, no. Ese terremoto tuvo una gran importancia en la ingeniería sísmica, no porque el terremoto haya sido un terremoto de gran magnitud, no, fue un terremoto de poca monta, un terremoto, sino porque causó mucho daño a estructuras que, cuyo diseño se basaba, digamos, en las normas de California de la época. Total, que esta era una ciudad moderna y es la primera vez que en muchos años había tenido lugar un sismo en una ciudad moderna, con edificios más o menos como los típicos que se hacían en Caracas. El hecho es que entonces eso atrajo la atención de muchísimos investigadores, entre ellos de la Universidad de Berkeley, ¿no? Que yo ni sabía que esa universidad no lo había oído en mi vida, pero... ¿Qué lo llevó a estudiar ahí? Ay, bueno. Total, no, porque esto es un cuento, no sé si a ustedes les interesa, pero a mí No, claro que me sí. llama la atención. Resulta que entonces aquí vino mucha gente y vino gente de Chile. Fíjate tú. Entonces, Chile es un país donde la ingeniería sísmica, bueno, total, que ofrecieron una beca para estudiar ingeniería sísmica. Total, que como yo había visto en mi tesis algo de sismo, yo me anoté en aquella cuestión. Con tal de irme de mi casa, mi mamá, yo la quería muchísimo, pero era un sargento de infantería de marina. Si a mí me dicen que me tenía que ir a estudiar a Yugoslavia o a Hong Kong, a donde fuera, yo hubiera siempre aceptado. Pues yo era muy jovencito, yo tenía 22 años, no, por cierto, era un niño, pues, no sabía exactamente lo que quería. Total que nos mandaron, ¿sabes a dónde? A Chile, los primeros meses. Perdió la mala pata en ese momento, eso fue anterior a Allende, estaba el gobierno del señor Frei. Resulta que Chile estaba atravesando, desde el punto de vista, una inestabilidad política tremenda, había muchas huelgas, había muchos líos. Yo lo estaba pasando muy bien, porque tenía una beca fenomenal, pero estaba perdiendo el tiempo. Total que en esa época no había ni WhatsApp ni nada por el estilo. Era la época de los telegramas, que yo creo que ustedes seguramente no saben lo que es eso. Resulta que tú querías mandar un mensaje, entonces mandabas un telegrama, así se llamaba. Ibas a una casa, auxilio, me estoy ahogando. Entonces, al otro día venía la respuesta, bueno, cómprate un traje de baño. Bueno, en fin. Total que yo le dije, a mí me becó fue la Asociación Venezolana de Productores de Cemento. Yo les comenté que, bueno, sí, que lo estaba pasando muy bien, pero que la universidad, o sea, que para lo que yo había ido, No está, no, porque no. había huelgas. Total que en una de esas me mandaron un telegrama donde me decía, usted ha sido transferido a la Universidad de Berkeley. Bueno, yo me puse contentísimo, ¿no? Yo no sabía ni dónde estaba la universidad y qué fue lo primero que yo pensé, que voy a ir a Estados Unidos a una universidad a estudiar, ¿no? Yo lo primero que pensé, cuando llegue allá me voy a comprar un Mustang con 6 velocidades. Bueno, porque yo era un muchacho, o sea, yo en ese momento, yo trato de contestar tú, porque yo no tenía ninguna idea clara que yo tenía que estudiar ingeniería sísmica ni nada por el estilo.
Ok, entonces lo llamaron que había sido transferido a la Universidad de De Berkeley, California, de California, Berkeley. total, que bueno, me fui para allá. Me fui, llegué sin hablar inglés, bueno, hablaba muy poco el inglés del colegio, pero para mí, o sea, a mí me encanta, es que a mí el inglés es una lengua que me gusta, y de muchacho en el colegio me gustaba mucho el inglés. Pero una cosa que te guste, otra que llegues allá y te empiecen a hablar en inglés, ¿no? Dolor de cabeza, pero bueno. No, pero eso fue lo de menos, ¿no? Tú me preguntabas, me dieron una educación magnífica, o sea, desde el punto de vista técnico, a número uno. Pero no, a pesar de que tenía que ver con terremotos, pero no era propiamente lo que yo pensé que era. ¿Por qué? Why? Why? Guay. Because, bueno, un día, y este es el último cuento que hago, porque a mí me parece importante para que tú entiendas. Resulta que yo ya tenía mi maestría, vale, yo ya estaba, y mi beca, ya, yo ya estaba casi ready to come back to Venezuela. Total que entonces allí se estila que todos los años, cuando acaban el año académico, vienen profesores, invitan profesores y dan unas charlas que llaman estado del arte, una palabrita un poco cursilona, state of the art. Total que yo fui a uno de esos culebrones, ¿no? Y estoy en la clase, era un viernes, me acuerdo, por la tarde, y entonces abre la puerta y entra un señor pequeñito, impecablemente bien vestido, un señor inglés. Y el señor este da una charla magistral sobre un tema, habló sobre el terremoto de Caracas y habló sobre una cantidad de cosas. Total que cuando yo oí a este señor, yo quedé impresionado. Yo dije, caramba, le pregunto a un chino que estaba al lado mío porque era chino. Digo, ¿y este señor quién es? Y dice, oh, Mr. Bolton. Sí, digo, ¿quién? Mr. Tal. Y bueno, ¿y este señor quién es? El decano de la Facultad de Ingeniería, donde yo había estudiado, yo no lo había visto jamás. Caramba, pero yo dije, yo tengo que ver a este señor, porque esto es importante. Yo creo que uno a veces en la vida, uno tiene que montarse en el autobús cuando pasa, porque el autobús no pasa todos los días. Entonces le pregunté, ¿y dónde es la oficina? No, en tal edificio. Bueno, el lunes me presenté yo, toqué la puerta. A mí siempre yo tengo mi rama de bromista, ¿no? Me atendió una muchacha que era bellísima, que era la secretaria del profesor, y me preguntó, ¿qué está usted haciendo aquí? ¿Para qué? Bueno, yo cuando la vi se me olvidó para qué había ido yo. Bueno, total, quitando ese cuento, esa anécdota, pero eso fue verdad. Total que entonces salió el profesor y yo le dije en un inglés machucado, le dije lo siguiente, que había asistido a su clase y que le quería confesar que lo que yo había oído en esa clase es lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado en mi maestría. Bueno, parece que yo le toqué una fibra al señor. El tipo quedó así impactado. ¡Oh! Mr. Rose. Bueno, total. Que le caí bien. Bueno, pero yo soy, así como ves ahorita, soy una persona, o sea, sencilla, llana, no mando con muchos miramientos, muchos estiramientos. Bueno, total que estuve hablando con este señor. Estuve 2 horas hablando y él me mostró todo lo que él estaba haciendo. Y tanto es así que él quiso que yo trabajara con él. Pero me puso como una condición, fíjate, que para yo poder trabajar con él, él me tenía que poner a prueba. Me puso a estudiar, adicionalmente estuve estudiando 6 meses, temas que yo no conocía del área de la ingeniería sísmica. Y bueno, una vez que pasaron los 6 meses, yo escribí una especie de, un librito, un librote, que se llamaba Dinámica de Suelo, así se llamaba. Y entonces ya entré por la puerta grande. Total que tuve la oportunidad de trabajar con un maestro, porque eso, señor, eso sí era un maestro de verdad. Una de las cosas que él me dijo, para que ustedes tengan una idea, él me mostró unas curvas. Pero era una persona, él era un investigador, de verdad. Me muestra unas curvas, la variación de yo no sé qué versus yo no sé qué cosa. Entonces el tipo me dice con aquella euforia, porque mire, Mr. Alonso, antes de estas curvas, que eran las curvas que él estaba estudiando, nosotros estábamos un 500% errados. Pero ahora podemos decir con gran satisfacción que estamos tan solo un 100% errados. A mí me gustó muchísimo esa, porque yo dije, este hombre sí sabe dónde está parado. Porque tú sabes que este cuento de la ingeniería sísmica es un cuento. Todo se basa en cosas, los sismos no se pueden predecir.
Entonces, eso es lo que más me gusta de esta especialidad. Es un reto, que no sabes. Es Claro, como es un si reto constante, es es que tú te un metes reto en una diario. plaza de toros y de repente sale un toro, ¡bum! Y viene De el toro, y repente tú, no ¿qué hago? sabemos. Salgo corriendo, mm, y tú tienes que enfrentarte al toro. Entonces, yo aprendí eso de este profesor, tener una capacidad, aparte que era una persona maravillosa. Eso fue quien me enamoró a mí de verdad de la parte de ingeniería sísmica. Y bueno, y tanto es así que todavía, después de todos estos años, todavía vivo de ese cuento, ¿no? Porque es un cuento filipino que uno lo tiene que ir contando todos los días, ¿no? Muy Y interesante todo esto que me está comentando. La verdad me intrigaba mucho todo este tema, me sigue intrigando, la verdad. Eh, más te vale. quisiera saber, quisiera saber más bien. Hace un rato me estaba comentando también que realmente no existe la maestría con el nombre de sismoresistencia. Allá, aquí sí, aquí lo Ok, llaman. Es que ese nombre de ingeniería sismo resistente a mí me parece un poco rimbombante. La ingeniería sismo resistente es una, no es, es una especialidad más que una carrera, ¿no? Es una especialidad dentro de la ingeniería estructural. Y la ingeniería estructural es una especialidad de la ingeniería civil. Y yo estoy orgulloso de ser ingeniero civil primero, ingeniero estructural segundo y tercero, tener una especialidad en la parte de ingeniería sismo resistente. O sea, para mí lo de menos importancia desde el punto de vista del título, del nombre, ¿no? Es la ingeniería, a pesar de que yo soy profesor en el posgrado en las dos maestrías, sismo resistente aquí en Venezuela, e ingeniería estructural. Pero a mí no sé si esto te da una idea de cómo soy yo, pero todo el mundo no ve las cosas igual. O no, sea, hay claro. gente que... Y con respecto a este tema de que da posgrado, bueno, usted es profesor de la Universidad Central de Venezuela, aparte de esos posgrado y pregrado y posgrado que dicta, ¿en qué universidades las dicta? Bueno, yo di clase primero en la Metropolitana, Ujú. después en la Simón Bolívar y ahora actualmente es en la Central, donde yo dicto clases, porque yo ya me jubilé de la Simón Bolívar. En la Simón Bolívar yo di clases durante mucho tiempo en el Departamento de Arquitectura y Artes Plásticas, que se llama. O sea, en arquitectura, que fue una experiencia muy bonita. La Universidad Simón Bolívar es una magnífica universidad, magnífica. Claro, No. está entre las tres mejores Ah, universidades, ¿qué? está entre las tres mejores universidades a Es nivel una, internacional en Venezuela. es una magnífica universidad y es muy Nacional. agradable el ambiente que te... Obvio. Y a lo largo de toda su experiencia como profesor, ¿qué es lo que más le ha impresionado, lo que más le ha agradado dentro de sus vivencias de de profesor dar clases. dictándole clases a todos sus alumnos? Yo lo que más disfruto dando clases es de los alumnos. Yo siempre les digo a ellos que yo cargo la batería, ¿no? Porque yo creo que aprendo más de los alumnos que ellos de mí, ¿no? Yo tengo una filosofía, yo soy amigo de los alumnos. Hay profesores que ponen cara de burro desde el primer día que entran a clase, yo creo que ese no es mi estilo. Más bien, yo me considero un buen amigo de los alumnos. Y entonces yo disfruto enormemente, a mí me gusta enseñar, no sé, yo a veces les hago preguntas y les digo, digan lo que sea, no se preocupen si meten la pata. ¿No? Lo interesante es que nos comunicamos y yo creo que he tenido en eso éxito. O sea, y a mí tanto es así que lo que más me gusta en mi vida actualmente es dar clases. Ahora adentrándonos al tema de los proyectos que ha realizado, quisiera saber cuáles han sido esos proyectos que más le han gustado y los retos que ha tenido y cómo los ha solventado o cómo le ha dado el frente para poder resolverlos. Les puedo decir que todos los proyectos en los cuales yo he estado metido me han encantado. Es decir, yo, como les dije, yo soy un enamorado de la ingeniería y he tenido mucha suerte en el sentido que he tenido oportunidad de participar en proyectos muy interesantes. El primero que hice fue en el área de la construcción, yo no había construido jamás, pero me invitaron un día un arquitecto, que tenía una novia, por cierto,
¿Dónde era aquello? En el IMTC, que es el Instituto Municipal de Transporte Colectivo, así se llamaba en esa época. Y resulta que fui allá, esta muchacha, la novia, era la jefe de proyectos de mantenimiento de ese era un sitio donde se dedicaban a hacerle mantenimiento a autobuses. Yo no había visto eso nunca en mi vida, fui. Pero, total que me preguntó que ellos necesitaban hacer una nave industrial de mantenimiento de autobús. Yo no sabía nada de eso, pero no sé, quizás es por mi personalidad que no es que yo me siento, o sea, yo siempre he sido seguro de mí mismo y me gusta, me llamó mucho la atención aquello, me gustó la atmósfera, me gustó el sitio, ¿no? Aunque aquello olía a diablo, porque tú sabes que... Pero bueno, la cosa fue que fui y me puse a hacer ese proyecto, no solamente el proyecto, sino luego la construcción. Y yo no había construido jamás en mi vida, pero el hecho ya de ser ingeniero, uno tiene siempre, está uno como educado a pensar, a resolver problemas. Me busqué gente pues, que me podía ayudar a eso, y así lo hice. La primera cosa que me dijeron que querían hacer un estacionamiento. Yo no he hecho un estacionamiento en mi vida. Total que llamé, este señor era un señor que era de las Islas Canarias, él tenía maquinaria, y entonces el tipo, yo le dije sí, porque uno nunca debe decir que no. O sea, una ingeniería, usted puede hacer la Torre de Babel, sí, ¿no? Como decía Barack Obama, yes, we can, sí se puede. Pues se dice que no está. No, claro, también como supongo que podría pensar el hecho de que no lo sé, pero lo investigo. Hombre, Lo que no sepa, lo investigo y lo resuelvo. claro, además eran unos trabajos que parecían sencillos, no eran fáciles hacerlos, pero pues, total que yo me puse de acuerdo con este señor que conocí. Y entonces un señor que no tenía ninguna educación, es decir, no es que era un mal educado, sino que no era un hombre instruido, pero era un hombre, un trabajador, el tipo llegó con unas máquinas y en 2 o 3 días agarró aquello, quitó un cerro, pam, pim, pam, cuando menos me puse, a todo eso yo era el responsable. Yo soy muy exigente, pero el tipo, en 3 días ya tenía listo el estacionamiento. Bueno, a mí me felicitaron, me dieron 2 estacionamientos. Bueno, ya tú sabes que era Imagínese acá, usted. pero total que me volví un especialista en estacionamiento. Total que después me metí y hice lo que ellos me habían pedido. Me busqué, uno siempre tiene que ayudarse de gente que sabe. Yo me busqué 2 maestros de obra portugueses, por cierto, que me costaba mucho trabajo entenderles, pero el hecho fue que yo los iba guiando, es decir, yo tenía muy claro lo que yo quería hacer. Ellos eran la mano de obra, una mano de obra estupenda. Y bueno, total que yo concluí aquella, una obra enorme. La primera obra que yo hice en mi vida fue meter, eso no lo hace todo el mundo, es decir, no quiero decir que esa obra fuera, sino que hacer una cosa así, la primera obra que tengan que meterse, ¿no? Total que empecé a coger confianza, yo dije, hablando, cuando yo pensaba en este señor que hizo el movimiento de tierra, digo, si este señor que de casualidad sabe hablar y escribir, es capaz de hacer esto, yo que tengo una preparación, yo creo que yo sí voy a poder hacerlo. O sea, yo Claro, me auto animaba, ¿no? animaba. Y como a mí me gustaba, yo soy muy exigente en los trabajos y aquellos trabajos quedaron tan bonitos que a mí me quedó, o sea, le empecé a perder el miedo al toro, ¿no? Eso es como, yo me imagino que cuando un torero, la primera vez que sale del ruedo, le ponen un toro, el tipo de estar chorreado, ¿no? Entonces tienes dos Pero ya sales cuando le agarra corriendo la hasta que vuelta, cuando ya te das cuenta que lo puedes manejar, pues tú empiezas a coger. claro, ya cuando le Me, agarra la vuelta ya me le gusta y reuní pues, siempre con gente que sabía mucho, que a mí me parece muy importante aprender de los demás, ¿no? Nunca he sido un ridículo, por lo menos yo nunca pienso, de esa gente que se cree que se la sabe toda, ¿no? Siempre tuve gente muy, muy buena con la cual aprendí mucho. Bueno, después empezaron a salir proyectos, me salió un proyecto que fue, esto era el estudio de la planta centro de Morón, que esta era una planta termoeléctrica, la parte sísmica, y ya se me metí yo en la parte mía. Y total que hice la parte sísmica de un macro proyecto muy interesante. Aplauso. Después me metí en la microsonificación sísmica de Mérida, también en esa época fue que la primera vez que fui a Mérida, esa sí era área que yo conocía por el profesor ese que tuve en Estados Unidos,
Total que fue una Con el sumatoria decano. con el decano. Fue una sumatoria de trabajo en la cual yo me sentí bien, que podía dar de, o sea, me sentí muy preparado, eso me motivó. Yo hice entonces presentaciones en varios congresos de estos mundiales de ingeniería sísmica. Y bueno, total que me fui metiendo poco a poco. Yo también ya daba clases en la universidad. Yo siempre te puedo decir que fui muy feliz en todo lo que he hecho. Después tuve la gran oportunidad de estar en una inspección muy grande de las obras del metro. Y esa fue una experiencia que a mí me encantó. Yo lo único que sabía de túneles y eso era lo que era el túnel de La Guaira, porque, o sea, porque eso no es un área mía. Pero tuve la oportunidad de estar en la construcción, en los procesos constructivos. A mí entonces la parte de construcción me encantó. O sea, me encanta. Tanto así que ahora aquí en Fundanavial, pues básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo, ir a sitios, tratar de ver que hay algún problema, tratar de darle una solución. Entonces, siempre he estado en los sitios que me han agradado y he Claro. tenido, no sé si eso contesta. Ah, también escribí un libro, eso sí es verdad, eso no cuento. Un libro que se Ah, llama así vi que Vulnerabilidad sísmica de edificaciones, que me ha dado mucha gratificación. O sea, a mí me encantó hacer ese libro, ¿no? Nunca pensé que iba a escribir un libro, pero ¿Y qué tal fue todo, cosa, cómo pudo comenzar o qué lo animó o lo motivó para crear este libro? bueno, yo siempre he estado metido en la parte sísmica, entonces uno se hace un nombre, ¿no? Yo tenía algunos amigos que me decían, chico, ¿y por qué no escribes un libro? Cosa que no se me hubiera ocurrido nunca. Tanto me hablaron, igual si vamos a mirar el pichón. Entonces, con Cide Tour, que era una empresa que, como parte de sus actividades, también se dedicaba a esto de editar libros y tal. Pues tuve un gran apoyo por esa gente y total que me emocionó, como era un área además que yo conocía mucho. Yo dije, bueno, me lancé. Sí. Se Y animó porque a usted le gustan los retos. sí, me gustó mucho. Y yo digo que, bueno, yo tuve una gran ayuda que fue de mi esposa, mi actual esposa, la número 3. Ay, No, mi esposa, que yo la quiero mucho. Ella fue mi, mi mano derecha, fue su mi pilar. pilar. Ahora yo digo que si no me divorcié de ella después de este lío, porque hacer un libro, ella es ingeniero civil, nunca coincidíamos. Tú sabes que hacer una cosa de esa, yo soy muy quisquilloso. Yo soy, o sea, a mí me gusta, y mi esposa es magnífica ingeniero, pero no es tan quisquillosa como yo en este tipo de cosas. Yo soy total, pero con todo eso fue un exitazo. A mí me pareció, Mira, mira, ese es uno de los logros que más satisfacción me han dado en la vida. yo quisiera preguntarle, que lo anoté por aquí, que mencionó que trabajó en la microzonificación Mérida y de Caracas. de Mérida. ¿Cómo identificaron los riesgos sísmicos De y Mérida. qué medidas tomaron para como atacar esos riesgos? Bueno, tú sabes que todas las preguntas que tú haces son muy interesantes, de verdad que sí. Esa en particular es muy interesante. Tú sabes que hubo un terremoto en el año 67 en Caracas y ese terremoto, gracias a ese terremoto que yo todavía hoy puedo hablar de estos cuentos. Bueno, después de que se estudió el terremoto de Caracas, que hubo una cantidad de estudios que se hicieron, quedó en el ambiente la necesidad de hacer un estudio de zonificación sísmica de ciudades importantes en Caracas. Y una de ellas es Okay. Mérida. ¿Por qué? Porque aparte de ser una ciudad muy bonita, muy agradable, con una gente maravillosa, resulta que esta ciudad está situada exactamente sobre el sistema de la falla de Boconó. La falla de Boconó es la falla geológica sísmicamente activa más Mm. importante de Venezuela. Tiene 580 kilómetros visibles de traza. Total que en ese momento estaba de moda, tú sabes que todas estas cosas se ponen de moda, ¿no? Que si reggae, ¿cómo se llama esa El musiquita? reggaetón. El reggaetón, el no sé qué. Bueno, en esa época se puso de moda la parte sísmica y entonces el Ministerio de Geología y Minas de esa época, junto con el Ministerio de Desarrollo Urbano, que sería algo parecido a lo que sería el MOP hoy,
tomaron la iniciativa de hacer un estudio de zonificación sísmica de la ciudad de Mérida. La escogieron ellos, porque estos estudios, no es que yo voy a hacer un estudio porque me da la gana, porque son estudios que requieren una gran inversión, una inversión pues de estudios, ¿no? La parte geofísica, estudios del suelo, estudios de sismicidad, etc. Total que en esa misión, en ese proyecto, se incorporaron una cantidad de personas muy capaces. Como te digo, siempre he tenido la gran suerte de trabajar con gente que sabe. Y esa fue una oportunidad magnífica. Hicimos unos estudios magníficos. Lo que pasa es la parte del colorario. Hay un refrán español que dice, y con eso y trigo al molino. ¿Qué quiere decir eso? Hicimos esos estudios, aquello se engavetó, y aquello, esas son cosas que yo no puedo entender, ¿no? Pues fue un estudio, ahí participaron más de 40 profesionales en esa oportunidad. Hubo el segundo Congreso Venezolano de Ingeniería Sísmica y Sismología, tuvo lugar en Mérida y se presentó en ese evento ese trabajo que no lo hice yo, o sea, yo participé, por supuesto. Fue un trabajo, a mí me parece magnífico, que está vigente. O sea, no es un trabajo porque la geología no cambia todos los días con el gobierno, No, claro. pero aquello quedó en el aire. Mire, y siguiendo el tema de Mérida, usted con la tragedia, bueno, no, tragedia, lo que ocurrió recientemente en junio en Mérida, Táchira, en diversos estados del país, claro, en Trujillo, usted había mencionado que había trabajado unas semanas allá y bueno, me agradaría que usted me pudiera decir qué pudo realizar allá, cómo encontró todo eso, sabiendo y teniendo en cuenta de que es algo muy delicado porque no solamente son las estructuras y todo eso, sino que también se encuentran personas que viven allá, niños, y es algo de que, aparte de que a usted le guste y todo eso, es una responsabilidad tanto de usted como ingeniero, también del gobierno y del como trabajador del comité científico de Fundala Navial y nosotros como ente público adscrito al Ministerio de Obras Públicas. Bueno, yo como te dije antes, en algún momento de la charla, yo siempre creo, les digo que yo soy una persona con mucha suerte. El hecho de yo haber ido a Mérida es algo de suerte. Pero más suerte es el estar ahorita con ustedes en Fundada Labial. Sí, pues jamás se me hubiera ocurrido y he tenido la oportunidad, creo que la iniciativa que, que tomó y que asumió esta fundación fue encomiable, ¿no? Gracias, por supuesto, con el apoyo, porque ellos también son asesores del Ministerio de Obras Públicas, y entonces hubo una labor de concientización, ¿sí? De concientizar. Y inmediatamente, sin pensarlo dos veces, se buscó un grupito de personas y nos enviaron allá. Yo creo que la labor que se ha hecho aquí, a mí, yo la aplaudo y me pareció excelente. O sea, se dio un apoyo institucional muy importante porque resolver estos problemas no son problemas fáciles de resolver. El pueblo no puede resolver, se cayó una carretera, se cayó un talud, es el gobierno, porque eso son obras costosas. Claro. Entonces nosotros fuimos básicamente a darnos una idea de lo que había sucedido allá y dar nuestro apoyo desde el punto de vista técnico a cuál podría ser la solución para tratar de resolver el problema en el menor tiempo posible, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Estuvimos 2 semanas y fue muy interesante, porque estábamos conversando anteriormente, ¿no? A mí me pareció muy interesante. Yo creo que uno en la vida, esto es lo que hace la ingeniería interesante, tratar de resolver esos problemas que no están escritos en los libros, ¿no? O sea, que las matemáticas, Claro, 2 por 2, investigar. 4, 2 por 2, como yo le decía a los arquitectos, tú sabes que yo le di clase a los arquitectos. Si tú le preguntas a un ingeniero cuántos son 2 por 2, ¿qué dice el ingeniero sin pensarlo dos veces? 4. Yo le pregunto a un arquitecto, ¿cuántos son 2 por 2? Entonces el arquitecto te dice 4. Eso sí, si hay luna llena, porque si no hay luna llena puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Es otro enfoque, ¿no? Entonces nosotros como
esto de ir a estos sitios y tratar de darle una solución a cosas que son difíciles, porque eso no lo resuelves tú con una ecuación de matemática, ¿no? Tienes que aplicar tu criterio, tu sentido común, tratar de buscarle solución a problemas que no son sencillos, problemas de resolver, pues son problemas, amenazas naturales, pues. ¿No? Y tiene que pensar bastante, investigar, si no sabe algo, estar ahí siempre también como retroalimentándose sobre información que se está actualizando con respecto a la ingeniería. Yo quería aprovechar que decir que a mí me parece que la actuación del gobierno en esta emergencia fue muy buena. Siempre las cosas son mejorables, pero a mí me parece que fue excelente. Además hubo una muy buena conexión entre lo que sería el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte, porque esto tiene que ver con vialidad, pues, ¿no? Y hubo una coordinación excelente todas las noches o casi todas las noches después de venir de toda esa cantidad de horas, estar por ahí botado en el cerro, venían unas reuniones bastante pesadas, tengo que reconocer porque uno estaba cansado, pero entonces en esas reuniones eran las más importantes porque era donde Se se termina de le daba engranar. solución a los problemas desde un punto de vista ya más desde el punto de vista del proyecto, como de dónde se van a buscar los recursos, etcétera. A mí me pareció una experiencia, a mí personalmente me gustó, como todas las cosas que uno se mete, ¿no? Mire, como cuánto, o sea, yo imagino que, bueno, con todo lo que me está diciendo, sé que debe ser súper complicado y muy delicado todo este tema también, pero quisiera saber como cuánto tiempo se lleva un estudio para grandes edificios como Parque Central u otros que se encuentran en Caracas o en otros lugares de estados del país. ¿Qué tiempo? O sea, tú me hablaste del edificio más grande, ¿no? Yo tuve también la oportunidad, por eso, como te digo, esas torres, las torres del Parque Central, fueron en su época las torres de concreto armado más altas del mundo. Y, y ese estudio, ese proyecto, que a mí me parece excelente, estuvo a cargo de dos ingenieros muy connotados. Uno es Mario Paparoni, que creo que lamentablemente falleció, y otro ingeniero se llamaba, o se llama, no sé si algún líder, Sergio Oloma con H. Yo, no sé si quieres, esto es otro cuento, ¿no? Cuando yo llegué de Estados Unidos, estaban haciendo eso, estaban haciendo el Parque Central y las torres estaban en fase de proyecto. Y yo conocí al profesor Mario Paparoni. Total que un día ni corto ni perezoso me acerqué a su oficina y lo saludé y le dije que me haría mucha ilusión poder participar en ese proyecto en el área mía, porque yo venía con el cuento este de los sismos. Total que él me dijo lo siguiente: mira, José Luis, me encantaría que tú trabajaras con nosotros, pero nosotros no tenemos contemplado dinero para pagar esos estudios. Entonces yo le dije, esto es verdad. Digo, no, a mí no me importa el dinero. Yo lo único que aspiro es poder eh, trabajar con Trabajar. ustedes, pero lo único que le pido, se lo dije así, fue la única condición que le puse, es que el día que tú hagas tu memoria descriptiva de todo este cuento, me incluyas en la memoria. Dicho y hecho. Resulta que el señor Mario Paparoni era una dama, una especie de extinción, era una persona cabal, y cuando él hizo su memoria descriptiva, entre las personas, él hace los agradecimientos, que a mi abuelita, que yo no sé qué más total que aparecí yo por ahí, que había participado, cosa que le agradecí infinitamente, porque eso dice mucho de las personas. Hay mucha gente en ingeniería, y esto yo creo que ocurre en general, que son muy mezquinos, que uno hace las cosas y no le gusta reconocer. No, claro, quieren también como mucho protagonismo para ellos, ser ellos ser los Pero este protagonistas de señor todo. fue, yo te digo, para mí eso fue, bueno, eso fue otro de tantos retos, ¿no? Es que a mí me gustan los retos, porque Impresionante. no, pero son cosas todas estas cosas, yo por supuesto, yo no he hecho ninguna fortuna, pero me permitió comprarme una lancha. Yo soy hombre de mar, o sea, me gusta mucho el mar, ¿no?
Y entonces la primera lancha que yo tuve, no la tuve con lo del Parque Central, sino con lo del estudio ese que se hizo en Planta Centro, en Morón, de la termoeléctrica. Ujú. Y bueno, si no hubiera sido por ese estudio, no me hubiera podido comprar una lanchita. Y después, bueno, y así sucesivamente. Es otra cosa que me encanta el mar. A mí no me gusta, de verdad. Mire, bueno, para cerrar como el podcast, me agradaría, bueno, me gustaría saber, como todo me llama la atención con respecto a todo lo que ha dicho. Es muy grato porque considero que uno constantemente siempre está en constante aprendizaje. Uno diario aprende cosas nuevas y aprender de usted, todo, estar aquí con usted es un placer, es un honor porque podemos aprender de todo el conocimiento que usted nos está suministrando y también teniendo en cuenta de que pertenece al comité científico de Fundalana Vial, me gustaría saber cuál considera usted que serían unas de las mayores prioridades, perdón, a largo plazo, eh, que se deberían de implementar con respecto a las estructuras eh, en Venezuela, en zonas vulnerables. Bueno, tus preguntas, como te he dicho, todas son muy buenas y no son fáciles de contestar, ¿no? Porque no tienes una respuesta. Por ejemplo, acaban de salir unas nuevas normas de la parte sísmica, ¿no? Acaban, quiero decir, hace un par de años que todavía están en estudio, están en... La norma dice, es decir, ninguna de las estructuras, ninguna, de donde yo vivo, nada, cumplen con la norma vigente. ¿Por qué? Porque acaba de salir, ¿cómo va a cumplir? Claro, Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a demoler todas las estructuras para hacer unas nuevas que ahora sí cumplan. No. mayor Es decir, costo. es que esa pregunta que tú haces no tiene solución. A menos que tú encuentres una edificación, vamos a suponer que tú tienes un hospital, por decir el hospital universitario, que por supuesto esa cumple menos porque esa la hicieron en el año 50 y no sé qué. Bueno, a mí me parece una tremenda estructura, pero suponte tú que alguien salga por ahí diciendo, por supuesto eso no cumple con nada, pero que alguien detecte, ¿verdad?, de que esa estructura es muy vulnerable y que se puede caer, cosa que no es verdad, por lo menos hasta ahora yo no he oído nunca. Bueno, en ese caso muy particular, que sería una estructura que es vital, porque si ese hospital colapsa durante un sismo, pues imagínate tú, va a dejar de prestar un servicio que es casualmente durante los eventos sísmicos, cuando las amenazas, cuando estos desastres, cuando más hace falta que ese hospital permanezca en servicio. Entonces podría darse el caso de que uno hiciera un proceso que se llama una adecuación o reforzamiento preventivo. Es decir, por ejemplo, yo veo que un tipo va caminando descalzo a las 12 del día en una carretera de asfalto. Cuando ese tipo se ha hecho una quemada que, entonces, tú dices preventivamente, acá, tú lo llamas y le das unas alpargatas por lo menos para que no se queme, ¿no? Eso es algo preventivo. Uno Bueno, puede, que capaz se derrita, ¿no? uno puede hacer eso. Eso forma parte de las normas de algo que se llama adecuación estructural. Así se está contemplado. Lo que pasa es que tú, pues no es fácil. Yo vivo en un edificio que no se cayó de casualidad en el terremoto y a mí me dicen que ahorita yo tengo que adecuar eso y los mando al cuerno. ¿Por qué? Porque eso cuesta una fortuna, no tendríamos cómo hacerlo. Ahora, si donde yo viviera es en el Panteón, ¿verdad? Que entonces es una cuestión histórica, porque, qué sé yo, pues podría pensarse en buscar unos recursos pues para fortalecer ese monumento, que es prácticamente una obra monumental. Pues. Pero, ¿qué hacer? Bueno, tratar de lo que ya está hecho, Hacer el mantenimiento preventivo. pues por supuesto. Claro, el edificio no se va a caer porque tenga una filtración, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es en lo nuevo que se va a hacer, o sea, las nuevas medidas. Si ya sabemos que por aquí el cauce del río pasa por aquí, pues no voy a propiciar que ahí se construya algo.
Es decir, si está en mis manos, decir, esa zona dedíquese más bien a cultivar periquitos de Australia, bueno, también póngalo ahí, ¿no? Y ponga a la gente en otro lado. Es decir, las cosas hay que hacerlas en su tiempo, ¿no? Claro, claro. Eh, Me parece muy interesante todo esto porque, bueno, sí, ciertamente eh, tirar un edificio, bueno, demoler un edificio para volverlo a construir, o todos los edificios que no cumplen con las leyes actuales, o Claro. sea, es complicado y carísimo. Uno sí puede reforzarlas, pero todo eso vale un dinero. Sí. Bueno, muchas gracias por toda No, esta no, gracias. información que usted nos Yo está estoy muy suministrando. realmente honrado porque me hayan invitado, muy agradecido. No me imaginaba que hoy me iban a entrevistar hoy aquí, mucho menos. Bueno, esta Sí, es su casa, mi casa, nuestra casa. bueno, Ya gracias. somos De familia verdad, Funda la Navial. los aprecio mucho al grupo, al equipo. Pues me siento muy feliz de pertenecer al equipo de ustedes, Fundar la Navidad, ¿no? Es un honor Hasta tenerlo la próxima. aquí. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Bueno, Cuídense. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, hasta YouTube, como @Funda la Navial. Los esperamos.